Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Fernando Garzón Orellana, distinguido analista político y querido amigo, ha tenido la gentileza de aceptar nuevamente la invitación que le hacemos para que nos cuente otra de sus tareas de investigación y de denuncia, el tema de las plataformas marítimas militares. Ahora que la oligarquía con Noboa y el imperio con Trump están queriendo hacer de las suyas en nuestro territorio, convirtiéndole en zona de conflicto, en zona de guerra. Muchísimas gracias, Fernando, bienvenido. Gracias, Pedro, y como siempre, un enorme orgullo y placer de poder compartir con todos los amigos y amigas y contigo un poco, como siempre, más que entrevista, es una conversación, lo cual es muy oportuno en estos momentos de silencio a veces. Sí, muchos silencios también. Oye, cuéntanos cómo ha avanzado tu investigación en el tema, se nos viene encima el tema de las bases militares, y ¿cómo ves vos esta situación y qué peligros encuentras en el futuro de que la población ecuatoriana quede atrapado por la propaganda oficial y por el marketing político? Bueno, hay, yo diría, novedades, por decirlo menos, más allá de la información que vamos a compartir del estado de situación de este momento con respecto a lo que se denomina estas plataformas marinas militares que se están desplegando no solo en el Caribe, sino también, como vamos a ver, también en nuestro Océano Pacífico, en particular vinculado al frente de las costas de Colombia y en particular en torno a Galápagos. Las novedades, más allá de eso, es que ahora es evidente que además hay otro tipo de recursos minerales importantes que están en torno a las Islas Galápagos, Ah, pucha. que, que es polímeros que seguramente tú has de conocer, que ya son evidentes, que están en toda parte del Océano Pacífico y en particular en torno a las Islas Galápagos. O sea, hay otro interés más, además del carácter geoestratégico de la ubicación de Galápagos, sino también del interés vinculado a estos llamados tierras raras, que realmente más que tierras raras no son ni tan raras ni tan tierras, son minerales y no son tan raras porque son muy conocidas por los intereses de las grandes empresas transnacionales, porque son las minerales que generarán a futuro, y al presente incluso, pero más al futuro, los procesos reales de producción de todo lo que está vinculado, no solo al armamento, sino en general a las necesidades del desarrollo propio del capitalismo y del consumo de la población mundial. Entre otros aspectos que quizás en el desarrollo de la conversación podremos ir incorporando. Ya, para nuestra audiencia, déjame subrayo, aprovecho lo que mencionas para subrayar el tema de las tierras raras. Bueno, se llaman así porque no calzaban, digamos, dentro de la tabla periódica, aunque Mendeleev, el ruso que había diseñado la tabla periódica, había puesto esos casilleros vacíos, prediciendo que iba a descubrirse estos elementos raros, pero que les dio inclusive el número atómico, el peso atómico y toda esa situación, pero todavía no existían, les dio otros nombres, pero ahí estaban presentes. El problema con estos elementos químicos que ahorita están siendo objeto de una disputa geopolítica gigantesca, porque básicamente el proveedor mundial es China, sobre todo por el tema de su procesamiento y desarrollo, y ahorita está en plena bronca con los Estados Unidos y ha dicho que no va a permitir que se utilicen esas tierras raras para la fabricación de armamento, y eso a los gringos no les hace ningún chiste, porque su negocio más importante son las guerras, ¿no? Entonces, aquí el momento en que se meta a las Galápagos en ese juego, estamos fregados, porque van a declarar que es un tema de seguridad continental, de que es un problema de derechos humanos, de que es un problema ecológico y los ecologistas van a estar ahí metidos, y que es un problema indigenista y los indigenistas van a estar ahí metidos, que es un tema feminista y los feministas van a estar ahí metidos, ¿no es cierto? La cuestión gravísima es que el procesamiento, la extracción, el procesamiento de las tierras raras es tremendamente contaminante, pero les va a importar un comino.
Ya han hecho pites, la isla de Vieques en Puerto Rico, ¿no es cierto?, que desgraciadamente es sí. pinga, bajo el eufemismo de Estado Libre. Han hecho añicos la ecología de Vieques, la población de Puerto Rico se opuso, revirtió la utilización de esas islas como centro de práctica de tiro, ¿no es cierto?, de los bombardeos, pero otra vez están regresando las prácticas militares de allí, y es claro que no van a tener ningún tipo de consideración acá en el Ecuador, en las Galápagos. Así es que yo creo que es muy importante el trabajo que estás haciendo, Fernando. Tú tenías preparada una presentación, ¿verdad? ¿Qué tal si la proyectas? ¿Cómo no? A tu ritmo, a tu ritmo. ¿Cómo no? Ya, en este momento, primero abro esto, ¿no? Sí. Solo aplasta Ahí. el Ya, botoncito ese y ya debe estar a ver, Share. esto, ya está. Ahí estamos, ¿no? A ver, ¿está en pantalla grande? Todavía no. Espérate un Ahí, ratito. ponle pantalla Ya, grande. ahora sí. Ya, Creo que ahora estamos bien, ¿no? sí. Bien, como decíamos, era importante un poco, como vamos a hablar de plataformas marítimas o marinas militares, sí hubiera sido, es interesante tener un poco de la definición de qué es esto, porque parece que es nuevo ámbito de conocimiento, ¿no? Realmente es muy antiguo, por decirlo menos. Pero estamos hablando de aquellos que están vinculados a buques de guerra en superficie, fragatas, destructores, corbetas, portaaviones, submarinos. Bueno, como vemos, estos nombres que ahora se nos hacen parte de una presentación, lastimosamente son parte de una realidad, que es lo que vamos a constatar con con, con lo que diría la constitución de una plataforma militar realmente así de una dimensión, yo diría casi demoníaca, que se está dando en el Caribe y que apunta no solo a Venezuela, sino a la propia Colombia, lo vamos a ver un poco más adelante. En ese sentido es una primera referencia, porque ese es un tema innecesario. Esto solo lo voy a mencionar, no es necesariamente punto del tema, pero es un poco el concepto que yo tengo sobre el poder asumir una especie de confrontación real, pero desde el punto de vista integral desde la humanidad, pero que está muy relacionado con estos aspectos. Yo denomino, solo los voy a enunciar nomás, equilibrio estratégico militar. Discúlpame, Fernando, no me quedó muy claro. La plataforma marina es el conjunto, el despliegue de toda esta combinación de armamento transportado marinamente. Correcto. Normalmente uno se ha concentrado mucho en las bases militares, digamos terrestres, que es un poco la información que ha sido muy común. Algunas veces ya lo hemos tratado acá. En el caso del Caribe, y vale también de paso señalar, hay bases militares terrestres, algunas son en islas también, que no solo son, dicho sea de paso, Estados Unidos, están de Gran Bretaña, de Dinamarca, yo diría la OTAN en pleno tiene bases militares en todo el Caribe. Eso es sumamente preocupante, sino que esas bases militares sirven a su vez como referente para desplazamiento, embarcar, también para poder hacer cambios incluso de personal o temas de combustible y otros, pero el esfuerzo real en la confrontación militar de lo que se está pudiendo hacer en estos momentos es aquello que se denomina efectivamente las plataformas marinas militares constituidas por el conjunto de embarcaciones que son parte de un esfuerzo de guerra real contra un X enemigo. En este caso, lo que vamos a tener constancia de que ahorita ya una plataforma marina militar constituida, claramente identificada, que se está concentrando en zonas del mar, en zonas de océano también. Y ese es un poco el tema de lo marino, no son terrestres. Y ahí vamos a tener todo este conjunto de embarcaciones que hemos señalado y que les vamos a dar los casos de lo que está pasando ahorita en el propio Caribe. Y eso es un poco lo que tú bien preguntabas. Y decía que de esta presentación que yo estoy haciendo va vinculado también al tema de tener en cuenta que hay una ofensiva o debe haber una ofensiva mundial de pueblos para contrarrestar una disputa de la economía ideológica y otros aspectos más que los denuncio como una introducción general, pero como no es necesariamente el tema de hoy, pero los tengo un poco como referente.
empecemos a ver los datos un poco reales de lo que se está constituyendo paulatinamente y gradual y incrementándose, porque esto está asociado a que cuál potencia, cuál organismo, cuál esfuerzo militar puede ser asumido en aguas internacionales. Ya viene un tema que está asociado a lo que el propio derecho del mar establece a nivel de las Naciones Unidas, supuestamente aceptado por todos los gobiernos, ojo, a excepción, entre otros, de los propios Estados Unidos, lo cual no lo obliga formalmente a ser o no parte de eso. Pero Atípica, señalo, esto ellos nos imponen estas instituciones, estos marcos jurídicos, pero nunca se someten a ellos. correcto. Y mira lo que significaría que respeten eso, que es parte de la normativa internacional. Puede haber, o sea, en esto de la libertad de navegación, libertad de sobrevuelo, libertad de tender cables y tuberías submarinas, libertad de construir incluso islas artificiales, todo lo que está relacionado a un poco el desarrollo necesario de la economía y en general de los países y pueblos del mundo. Pero también está explícitamente establecido que en lo que se llama mar adentro o lo que se llama aguas internacionales no es factible, no es correcto, no es y es ilegal el que se asuma acciones de guerra, puesto que no hay en este momento, no existe primero ninguna declaración oficial de guerra de Estados Unidos con respecto en este caso a Venezuela y ahora se está hablando incluso con respecto a Colombia. O sea, eso solo lo puede disponer el Congreso de los Estados Unidos. Eso no ha existido. O sea, también es ilegal de acuerdo a las propias normativas de los Estados Unidos. Pero el despliegue que está haciendo, y no solo el discurso, sino el despliegue real que está haciendo Donald Trump, es totalmente ilegal de acuerdo a las propias normativas porque está ejerciendo acciones de guerra. Tenemos que recordar a nuestra audiencia que la última vez que los Estados Unidos cumplieron con la ley para declarar guerra fue la guerra de Corea en 1950, o sea que todas las otras guerras que han tenido, pero por no digamos centenares, pero sí por varias decenas, 60 o 70, estoy hablando en serio, ¿ah? 70 ¿Sí? intervenciones militares después de la Segunda Guerra Mundial han sido totalmente ilegales por parte de los Estados Unidos. Bueno, esto nos da la pauta que no solamente atenta a los principios generales del convivir de países, gobiernos y pueblos, sino también atenta sobre la propia normativa que se da en los propios Estados Unidos, lo cual da la dimensión no solo del carácter criminal de esa acción, sino de la ilegalidad. Veamos otro elemento en esa línea, porque ahí vamos a encontrarnos datos súper interesantes de cuál es el despliegue de esta plataforma marina militar, de qué es lo que está ahí realmente, más allá que siempre nos hablan un pocotón de datos, pero tenemos casos hasta medio anecdóticos. Aparte de cruceros y otros que podemos señalar más adelante, existe el primero que puso mucha importancia en las noticias internacionales, este famoso embarcación que se ha hablado del submarino, USS Newport News, que es SSN 750, que es de la clase Ángel. Es importante porque este submarino es también el mismo que estuvo cerca de los mares que son allende a Irán, o sea, en la zona de los países donde están los estados árabes también, porque ya fue expresamente denunciado que estaba generando radioactividad en torno a los mares y las zonas donde estaba desplazándose este submarino, lo cual da una pauta. Déjame solamente subrayar ese tema. USS Newport es un submarino que no solamente que tiene un reactor nuclear, o sea que está su energía es de origen nuclear, que hay muchos submarinos tanto de los Estados Unidos como de rusos, como chinos, como creo que Gran Bretaña también tiene, es decir, de eso no sería el único. El problema es que además tiene emisiones radioactivas, lo que hace pensar que es portador de armas nucleares. Así es. Y claro, nunca lo van a reconocer,
pero ya de por sí hubo en el 2007 ya Irán hizo una denuncia expresa contra este mismo submarino que ahora lo tenemos ahí frente a Venezuela. Eso nos da una pauta de que estamos hablando de casos realmente riesgosos, ataquen o no ataquen, funcione o no funcione. En los hechos, ya de por sí el que esté presente en aguas del Caribe ya es una amenaza de radioactividad. Ese es un elemento que hay que tener presente. Yo voy a hacer énfasis en temas de las medidas, y eso no es de adrede, es para comparar con los famosos, los que están hablando que hay los narcos submarinos, están hablando de los buques narcos, pero miren las dimensiones, por eso hago una referencia. Este submarino tiene 110 metros de largo, tiene 143 personas, y hay otros datos, pero lo pongo como referencia. Porque lo que vamos a ver ahora, el despliegue militar en zonas, en áreas marítimas del Caribe, están ahí resumidas. Incluso el último que se dio ayer, es un buque de guerra de Estados Unidos frente a la Trinidad y Tobago, que está a pocos kilómetros incluso de las costas de Venezuela. Es un buque de guerra, o sea, no es cualquier pendejada como usted diría. Porque además de eso hay 3 destructores, 3 barcos de asalto anfibio, un crucero, un buque de combate litoral adaptado a operaciones de aguas costeras, helicópteros de la Marina, aviones Osprey. Disculpen que sea un poco ostentoso en dar tantas denominaciones. Es un poco para dimensionar a qué es lo que se está enfrentando Venezuela y también Colombia. Y quién sabe, también Ecuador. Pero esto nos da una pauta que además el portaaviones Gerald Ford, que va a estar, ya se está desplazando hacia el Caribe, esto fue hace 5 días, miren, como dice Condorito, cáiganse para atrás. Los datos. Es el buque de guerra más avanzado del mundo. Es el navío, fue puesto en servicio recién en el 2017. Tiene un costo estimado de $13,000 millones. Es una locura la cantidad de lo que solo este armamento que estamos resaltando. Dice, de acuerdo a los datos, todos son datos no del sector, digamos, de izquierda, son datos de la propia información que sale abiertamente en muchos links y en otros portales. Desplaza 100,000 toneladas, mide 136-33 metros. Y para no cansarle de tantos datos, pero es importante, tiene 2,600 marineros ahí. O sea, es una ciudad flotante prácticamente. Y cuando se están desplegando para posibles confrontaciones de guerra, se incluyen 1,800 de la aviación naval. Y claro, cuando hablamos de aviación, estamos hablando de también aviones altamente desarrollados. Comparando, estamos hablando del submarino, estamos hablando de este portaaviones, comparando con los famosos submarinos narcos, como los nombran, que es un atentado al sentido común, pero es muy propio para esta dinámica de los mensajes subliminales, para crear un enemigo para el cual justificar lo que están haciendo los Estados Unidos. Pero sucede que los famosos submarinos, narcosubmarinos, son pequeñas embarcaciones, son semisumergibles, no pasan de 10 a 20 metros de largo, máximo pueden tener 4 personas, o sea, si es que están siendo submarinos, porque realmente parece que son lanchas de pesqueros, ya eso están matando o están destruyendo. Pero es absurdo cómo nos ponen a la comunidad mundial en una especie de engaño total, entre comparando estos monstruos de embarcaciones con unos pequeños navíos o embarcaciones semisumergibles que llevan, como digo, esa cantidad de los números, le da una muestra de que nos toman el pelo. Y a veces, lastimosamente, hay gente que cae en ese engaño. Déjame solamente subrayo esta tomadura de pelo, sí, Fernando, porque inicialmente se decía que, y las filmaron, ¿no? O sea, hacen los ataques en vivo y en directo, y entonces decían que eran en esas embarcaciones que salían supuestamente de Venezuela, iban a llegar a las costas de Florida, y ahí iban a repartir la droga. Y entonces, claro, hasta los propios especialistas norteamericanos decían, pero en una embarcación de ese tamaño se veía, o sea, ¿dónde tenían escondida la droga en primer lugar? En segundo lugar, con esa embarcación, ¿cómo hacían para llegar a las costas de los Estados Unidos? Decían tantas millas náuticas que harían falta tantos galones de gasolina, entonces, ¿dónde escondieron la gasolina? Y si es que tenían la gasolina, ¿dónde escondieron la cocaína? Entonces, simplemente no tenía ningún sentido. Entonces,
la tomadura de pelo va por el hecho de decir, ah, no, lo que pasa es que las embarcaciones estaban acompañando en la superficie la trayectoria de estos narcos submarinos, cosa que nunca se ha visto, porque además, como bien lo menciona Fernando, se trata de semisumergibles, es decir, que no pueden alcanzar mucha profundidad y por tanto son visibles también con fotografía aérea normal, sin necesidad de mayor sofisticación. Por cierto, un segundo punto que es fundamental ubicar dentro de la propia normativa de los Estados Unidos, inclusive si fuesen narcotraficantes, no hay pena de muerte para el narcotráfico en Estados Unidos. Ahí y ese otro elemento es súper importante. Se está asesinando sin juicio, sin ningún derecho, se está asesinando a la gente. Y no se ha comprobado que sean narcotraficantes. Es decir, parece decir que son... Bueno, mira que ha causado ya, sí, son 43 muertes a la fecha. Qué bárbaro. Y lo que se estima que es probable que realmente son pescadores en sus lanchas pequeñas que son bombardeados por estos monstruos de embarcaciones, que uno dice, ¿cómo así? Desplazamiento tan inmenso para tan pequeña es más o menos la misma espectacularidad, es más o menos la misma espectacularidad, tremendamente onerosa, sería una cuestión verdaderamente risible si no fuera trágico, la misma espectacularidad con la que el gobierno de Noboa bombardeó la supuesta minería ilegal allí, ¿no? Es decir, un despliegue de fuerza con un gasto militar gigantesco, dicen que se han gastado todo el armamento de procedencia soviética, que fue fruto de la payasada esta que hizo Noboa al principio de su gobierno, de declarar chatarra. Acuérdense que dijeron que todo eso de ahí no valía, ¿no? Que era chatarra, ¿sí? Ya le dieron de baja. Dar de baja a un activo del Estado es delito. Entonces, le dan baja para regalarle a Ucrania. Y entonces, bueno, inmediatamente, eso violaba las cláusulas del contrato que normalmente tienen este armamento, en el que el proveedor original tiene que ser comunicado si es que cambia de manos ese armamento. Entonces aquí se dio todo un incidente diplomático, ¿no? Pero lo importante aquí es el hecho de que se utiliza ese armamento, ¿no es cierto?, en un inventario, digamos, de armamentos muy magro que tienen las Fuerzas Armadas ecuatorianas, se utiliza con un despliegue brutal de fuerza, con el mismo propósito que los bombardeos que hace Trump de manera totalmente criminal en aguas internacionales, además. Porque esto sería sería ilegal en aguas de los Estados Unidos, pero es todavía más ilegal porque está asesinando gente en aguas internacionales. Entonces, mira tú, yo creo que hay que hacer la comparación, ¿no? La comparación de esos despliegues de guerra, porque es parte de la misma doctrina militar, es parte de los mismos mecanismos de guerra psicológica, ¿no es cierto? Por eso es que se escapa a Fede, ¿no es cierto? Y al día siguiente aprovechan que ha sido aniversario de la Fuerza Aérea, y aquí al menos en Quito, no sé si en otras partes, estaban buscando supuestamente, así nos querían convencer. Entonces dijeron, no, es que era porque estaban volando aviones de guerra, helicópteros, ¿no es cierto? No, es que había sido el día de la Fuerza Aérea. Pero lo cierto es que eso fue el sábado, pero lo cierto es que el domingo también, y hoy día también. ¿Cómo justificas este despliegue? Porque es un gasto militar. Cada uno de estos cohetes, cada uno de estos vuelos de los equipos especializados, cuesta un ojo de la cara. Para los Estados Unidos eso de aquí es pillos, como decíamos cuando éramos guambras, pero en el caso del Ecuador es una brutalidad, ¿no? Entonces yo creo que es importante hacer el paralelo para que nuestra audiencia esté clara, ¿no es cierto?, de que se trata de un despliegue macabro y sangriento, ¿no es cierto?, de propaganda política. Bueno, yo agregaría y precisaría sobre esta reflexión que tú has hecho. La uno, efectivamente, el matar o asesinar, ya son 43 personas, sin que haya de por medio juicio, sin que haya de por medio identificación real de evidentes datos que confirmen que son efectivamente narcotraficantes. Sencillamente es una ejecución sumaria. Y eso es también en contra de toda la normativa, no solo internacional, sino también de los propios de Estados Unidos, y que está generando ya algunas circunstancias especiales dentro de los propios Estados Unidos. Pero también hay un contrasentido. O sea, nos engañan y nos convencen de cosas absurdas. Porque efectivamente, de entre los 43 hay un ecuatoriano que no fue asesinado,
sino por alguna circunstancia que no está muy clara, sobrevivió y fue devuelto al Ecuador, pero evidentemente devuelto en condición de haber sido parte de estas embarcaciones. O sea, da con un delito expreso y viene al Ecuador y sale libre. Cuando Pero, la, pero además, está, pero además yo te diría, inclusive sale libre o si sale o si está indemne, fue fruto de una agresión criminal y el gobierno del Ecuador tiene la obligación de protestar así ante es. los Estados Unidos por esta violación en contra de un compañero, de un compatriota ecuatoriano, pues. Y Sí, no lo porque hace. además, Y la mira, actitud servil de Noboa y de su correcto. gobierno, una cancillería absolutamente de vergüenza. Y hay otro elemento clave. Es intento de asesinato. Está confirmado. Si lo devuelven a esta persona, Terres, creo que del nombre, el apellido, si le devuelven, o sea, significa que fue una persona que tuvo un intento de asesinato o de muerte por una fuerza militar externa. Y viene acá y el Ecuador no asume ninguna decisión en firme y lo libera, a lo menos eso es lo que han informado, pero es evidente que no ha habido una reacción. Bueno, son cosas un poco que preocupan porque está en esta dinámica en donde es sumamente peligroso. Pero bueno, yo creo que por el tiempo también me he olvidado, un dato importante histórico, es desde miren la fecha, 1915, 3 años después de la muerte de Alfaro, fue y es el antecedente de hace más de 100 años que también en el Ecuador fue bombardeado un territorio nuestro. Sí, no sé si sabías, No, no, Juan no, por Pedro. favor, detállame, yo no conocía eso, seguramente la Mira, audiencia tampoco. es importante porque da la muestra que esto viene a veces en el DNA de algunos líderes. Cuando se da la muerte de Alfaro, Concha, el famoso Guerrillero. guerrillero de Esmeralda, mantuvo la resistencia contra quien fue el asesino de Alfaro, de Eloy Alfaro, y que se constituyó luego en presidente. Este personaje, para detener las guerrillas de Concha, llevó un barco, 2 barcos realmente, de los pocos que tenía en ese tiempo, y bombardeó, estando incluso ahí en el terreno, o sea, estando ahí en las propias embarcaciones, bombardeó la zona montañosa de Esmeralda, de la ciudad de Esmeralda, la inmediatamente que está en Esmeralda, bombardeó con buques de guerra. Eso fue, Leonidas está Plaza. registrado. Leonidas Plaza Gutiérrez, el asesino de Alfaro y el que traicionó el proyecto liberador que tenía Alfaro originalmente. Este es, después de más de 100 años, se vuelve a bombardear por fuerzas militares propias del Estado ecuatoriano a un territorio. Decimos de territorio para no agrandar quizás lo macabro, porque hasta ahora no sabemos si en ese territorio que se bombardeó había o no, O Buenos Aires muertos. le llaman, habían personas. Se supone que deberían haber habido, a no ser que dijeron, oye, retírense, quién sabe. Yo Pero creo nos que da hay una avisado, yo pauta. creo que esperemos que no haya habido, yo no creo que las Fuerzas Armadas se presten para semejante acto criminal. Insisto, que se averigüe cuánto costó el chistecito. Así es. Entonces eso nos da una pauta. Pero hay también otros elementos que es un poco para retomar la situación presente. Datos nomás que ya lo sabemos, la mayoría seguramente de los que nos están escuchando y viendo, que autorizó Trump efectivamente que la CIA pueda operar en Venezuela. En buen romance, así como hicieron la intervención directa para matar a Soleimán, creo que se llama, que era el principal de la guardia iraní, que lo mataron, que no fue incluso en Irán, sino lo mataron en Irak, en Bagdad. Y así como lo ha hecho también Israel en muchos casos que ha ido a matar, porque lo que está diciendo es pueden atentar de todas las formas posibles contra cualquier líder, contra cualquier núcleo, como lo ha hecho Israel en Gaza. ¿Desde dónde? Desde este tipo de embarcaciones. O sea, las embarcaciones pueden ya hacer acciones de esta naturaleza, como lo han hecho en otras ocasiones, en el caso de, como en el ejemplo que hablábamos del que dirigía la Guardia de iraní. Eso nos da una pauta de la dimensión de los riesgos que está corriendo Venezuela. Además, esto está muy articulado cuando la nombran Nobel de la Paz a la famosa Machado. Tenemos que es algo concertado porque crean el referente de un supuesto recambio futuro. Le están dando una presencia mundial a una persona que efectivamente está pidiendo que el ejército de los Estados Unidos y la Marina, en este caso, ataque directamente a su propio pueblo, a su propio país.
pero la están ya posesionando. O sea, este sería un Guaidó 2, Guaidó 3. Bueno, esto nos da una pauta de que estamos ante una situación realmente grave. O sea, lastimosamente, y eso pasa creo que en muchos de nuestros países, que los líderes, los analistas, los dirigentes políticos, como que creen que la realidad solo está concentrada en la frontera de nuestros países, cuando lo que realmente estamos viendo es que estos procesos son mundiales, son universales. Y si no le paramos bola, como se dice, en algún momento bombardearán Venezuela, bombardearán Colombia y quién sabe, también bombardearán Ecuador. Y nosotros estamos aquí viendo y discutiendo muchas cosas interesantes, pero sin ver la concepción global de los factores internacionales que están íntimamente vinculados a lo que pasa. Finalmente, y eso para cerrar este aspecto clave, el bombardeo a una montaña no es una cosa circunstancial, es una práctica. Yo diría una especie de simulacro para potenciar las capacidades y también ver las opciones reales que se tiene para hacer ese tipo de acción. Y es súper importante porque además genera una normalidad de potenciales bombardeos, como se dio en Gaza, como se dio en otras partes. O sea, nos están y nos van a enseñar a que es muy natural que venga alguien y ataque y haga bombazo en cualquier parte, no solo de Venezuela. Los discursos que está haciendo Trump es abiertamente diciendo que es a Colombia, que ya sabemos que también está amenazando a Colombia, pero en algún momento por el discurso, la política, la concepción de guerra que tiene Estados Unidos, está amenazando a todos los países donde supuestamente está el narcotráfico. O sea, es altamente riesgoso. No sé si tengas por eso un criterio que me parece interesante tenerlo y ahondarlo. No, sí, el punto fundamental es que aquí hay un proceso que rebasa a Trump. Acordémonos en primer lugar que Obama, el lindo, el buenito, el progre, el premio Nobel de la Paz, a priori, de antemano, antes de que haga nada, ya le dieron el premio Nobel de la Paz, el sueño de tantas masas oprimidas del mundo. Él todos los días martes por la tarde aprobaba personalmente la lista de asesinatos que hacían en territorio extranjero. Y eso ha incluido a varios ciudadanos norteamericanos, a varios ciudadanos gringos que eran árabes y que en última instancia estaban, digamos, en los países de sus familias, digamos. En muchos casos han habido filmaciones, ¿no? De cómo asesinaban a familias enteras que estaban festejando alguna ceremonia familiar, alguna ceremonia religiosa, y de todo esto hay plena documentación, plena documentación. Hay un ex agente de la CIA whistleblower que les llaman, ¿no? Un delator de adentro de la CIA que se llama John Kariakus, que personalmente, que él denunció el hecho de que la CIA estaba haciendo torturas, ¿no es cierto?, pero también denunció el hecho de que la CIA estaba cometiendo asesinatos aprobados personalmente por el presidente Barack Obama. Así que en primer lugar eso. En segundo lugar, es el tema más allá del tema puntual, que podría decirse, pero es que es Trump, es que ya es una cuestión así, estamos hablando de un proceso de destrucción, yo creo que en gran parte irreversible, de las instituciones del derecho público internacional. De la destrucción de manera, yo creo que en gran parte irreversible. Creo que todavía hay cómo luchar y hay cómo pelear para restituir parte del derecho humano internacional. Entonces yo creo que es muy importante ubicar la dimensión de lo que está sucediendo, porque se está involucrando directamente a todos los países de América Latina, pero además se los está involucrando de tal manera que no solamente es la pasividad y la complicidad, sino que nos van a poner a unos en contra de otros. Ahorita que mencionabas, ¿no es cierto?, la Gran Colombia. Venezuela y Colombia del un lado, y del otro lado le van a tener al Ecuador de lacayo de los intereses de los Estados Unidos, pero no solamente como alfombra, sino como carne de cañón. Entonces yo creo que lo que tú estás planteando, yo creo que es una alerta fundamental,
para todos aquellos amantes de la paz en el país, no necesariamente ni de izquierda, ni antiimperialistas, ni correístas, ni este no tiene nada que ver ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con el gobierno, ni con la oposición, ni con la sierra, ni con la costa. Esta es una necesidad nacional. Una vez que nos enfrasquemos en esta espiral de violencia que pretende la agenda imperial, va a ser muy difícil salir de ella. Y eso es el gran riesgo que además es evidente. Yo mencionaba el discurso, hay una frase que dijo Donald Trump: creo que Venezuela está sintiendo presión, textualmente, pero creo que muchos otros países también. O sea, es evidente que está generando una dinámica de universalizar, yo diría, la criminalidad sobre nuestros países. Están atacando a Latinoamérica, a los pueblos de Para los que Latinoamérica. crean que eso es un tema lejano, yo creo que es muy importante esta frasecita que acaba de decir. Creo que muchos otros países también. ¿A qué se está refiriendo Trump? Vean lo que acaba de pasar en Argentina. En Argentina le acaban de prestar 20.000 millones de dólares y adicionalmente le dan 20.000 millones de dólares en swap, o sea que Argentina le entrega pesos de Argentina a los Estados Unidos para que los Estados Unidos le entreguen 20.000 millones de dólares en dólares. ¿Qué hace los Estados Unidos con 20.000 millones de pesos argentinos en los Estados Unidos? No, en Estados Unidos no puede comprar nada, solo se puede comprar dentro de la Argentina. Bueno, lo que verdaderamente está comprando son las voluntades, lo que verdaderamente está comprando es la soberanía nacional. Y a cambio de eso, ¿no es cierto? Milei, a cambio de esos 40.000 millones de dólares, el 40% del Producto Interno Bruto del Ecuador, para que estemos claros, ¿no es cierto? Milei se ha comprometido a entregar totalmente la soberanía nacional, a cerrar toda relación con China, a establecer las bases militares en Ushuaia, en el extremo sur del país, a permitir, ¿no es cierto?, que las compras de la agenda sionista, la compra de territorio por parte de agentes extranjeros vinculados al sionismo en la Patagonia Argentina avance. Entonces, yo creo que es muy importante darnos cuenta de eso porque la situación económica en el Ecuador se vuelve insostenible. El discurso oficial, el relato oficial al respecto es no solamente que es claramente una mentira, no solamente que es claramente incoherente, sino que trasluce el hecho de que en la medida en que esto no va a ser posible sostener, no es posible avanzar con todo lo que ha prometido el gobierno, con todo lo que pretende el gobierno, ni siquiera con las privatizaciones, van a terminar pidiéndole a Trump exactamente el mismo tratamiento de Argentina y a cambio de qué. Y entonces ahí está, ¿no es cierto?, el hecho de que van a utilizar a nuestro país como plataforma de estos protervos intereses y a la gente como carne de cañón. Recordemos que la canciller, que más obedece a Netanyahu que al propio presidente Noboa, una señora vinculada a los intereses sionistas, firmó un tratado con Israel para llevar a gente del Ecuador, gente desesperada del Ecuador, a trabajar en las zonas de peligro que ni los propios sionistas israelíes quieren entrar. Carne de cañón. Sí, mira, y es preocupante porque esto obedece a un modelo de intervención gravísima, no solo para los países que están directamente señalados, sino todos nuestros países. Pero sigamos, creo que hay ciertos datos que fortalecen lo que tú acabas de mencionar, que yo quisiera un poco tener oportunidad de que lo puedan señalar. A ver, un ratito. Fíjate que no se me corre. Algo pasó. Yo sí veo el cursor que se está moviendo. Está ahorita ahí está, bajando, ahí estás. Ya, ahora está. Mira, ahora estamos ya, ciertos datos complementarios a lo que hemos hablado. Hablamos ya de la liberación de un sobreviviente, esa es la frase que utilizó un medio de TR, creo que se llama, Tufiño, ya está el nombre. Liberación de Andrés Fernando Tufiño, ciudadano ecuatoriano que sobrevivió al ataque militar realizado por las fuerzas de Estados Unidos contra un submarino. Miren, ese es el título y el texto original de ese medio. Contra un submarino en el Mar Caribe. O sea, es una cosa así, realmente, así todo surrealista, ¿no? Y que dice, y eso es para que se entere mucho de las personas que a veces nos acompañan en estos programas tuyos,
que esto se produjo luego que la Fiscalía General del Estado determinara que no existían pruebas suficientes. O sea, es un absurdo. El hecho que lo hayan entregado significa que ya de por sí era una persona que estaba acusada y atacada a cuenta de que era narcotraficante. O sea, ya había un hecho que haya sobrevivido, era otro aspecto, pero ya de por sí, y aquí la Fiscalía no asume ninguna decisión. Pero veamos, porque hay un antecedente que hubo un ejercicio multinacional Galapex 3 2024, porque vamos a entrar al tema de Galápagos, que me parece súper importante, en donde supuestamente era la preservación de océanos y el desarrollo marítimo de las naciones, y regular su uso específico. Sucede que ya ahí participaron, como muchas de las operaciones y simulacros de guerra que se han dado en todo el Pacífico con muchos países, pero en esto que fue el año pasado estuvo Canadá, el propio Colombia, ojo, Colombia, Fuerzas Armadas de Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Panamá, Reino Unido, República Dominicana. O sea, uno empieza a ver cómo es esto. O sea, en nuestras propias narices se están reuniendo para hacer ejercicios multinacionales militares. Y esto obviamente bajo la conducción directa del Comando Sur de los Estados Unidos. Entonces, y ahí viene el tema de Galápagos que habíamos señalado anteriormente, y algunos de los datos nuevos que son muy conocidos en el ámbito científico principalmente, porque tenemos un elemento clave cuando acá en Ecuador hemos conocido muy bien que hubo una afirmación realmente increíblemente estúpida, por decirlo menos, donde un alto general en servicio pasivo dijo textualmente que yo he mencionado que las Islas Galápagos son para Ecuador como nuestro portaaviones, en nuestro portaaviones natural. O sea, acá lo conocemos mucho, pero quizás quien no ha seguido seguimiento de la situación de Ecuador, dice, es una cosa increíble de que un ministro de Defensa en servicio pasivo, Osvaldo Jarrín, haya ya mencionado el tema Galápagos. Bueno, pudo haber sido un disparo al aire que hizo este general, pero sucede que eso ya es real. Ya vienen los datos sobre los cuales tenemos que tener presente, porque efectivamente ya en el Galápagos rige lo que se llama el Estatuto de las Fuerzas, o sea, en donde las tropas militares, el personal, se lo trata como personal diplomático, y eso es válido para todo el territorio de Ecuador, no solamente para Galápagos. Déjame subrayo esto, Fernando. A ver, Sí, cuando se dice que tienen tratamiento diplomático, lo que estamos hablando es de impunidad. correcto. Impunidad y realmente impunidad y o sea, pueden hacer lo que sea a cuenta de que solo pueden ser en caso que haya alguna situación que atente sobre algún principio de seguridad o sobre algún tipo de violencia que ejerzan contra personas, cualquier aspecto que sea ilegal para nuestro país, sucede que no lo pueden Yo enjuiciar. recomiendo a nuestra audiencia, Fernando, mira, que revisen, pongan en el en internet Corea, bases militares extranjeras. Y van a ver, inmediatamente les sale, a menos de que ya hayan alertado al algoritmo y hayan ¿Ya? sepultado esa situación, sale la noticia de que han habido 3.500 delitos procesados a los oficiales, a los militares de las bases militares de los Estados Unidos dentro de Corea. 3.500 delitos. Todos esos Bueno, pero impunes, ya. todos esos impunes. Y esto incluye violaciones. Pero mira, lo que pasa es que en nuestro país Asesinatos. también, a raíz de la base militar en Manta, acá es muy conocido, el gobierno de Magua, demócrata cristiana, a finales del siglo pasado, autorizó para que se pueda, lo que fue el famoso, para nosotros, base militar norteamericana, que ya entre el 2000 y el 2002, la Guardia Costera estadounidense operaba desde el puerto de operaciones avanzadas, FOL, por su sigla de inglés. En la década del 2000, que fueron los 10 años que estuvo la base de Manta con Estados Unidos, se registró el abordaje de 5 barcos pesqueros que trasladaban, entre comillas, ilegales. En el 2012 denunciaron los primeros hundimientos con migrantes. Algunos de los casos emblemáticos son Puerto Cayo en el 2003, y hay otros casos, están ahí mencionados en la presentación. Y además, una de las plataformas marinas que estuvo participando ahí y que se supone puede estar incluso ahorita en el Caribe, es una fragata estadounidense, USG Longway 179, que estuvo a 180 millas de la isla San Cristóbal cuando se produjo el hundimiento de embarcaciones
de pesqueros, para que se den cuenta que la cosa viene acá, y a eso se agrega otro elemento. A raíz del acuerdo que se hizo entre Estados Unidos y Ecuador para lo que se llamó el Estatuto de las Fuerzas, posibilitó, entre comillas, para que en el actual gobierno se autorice, el Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Provincia de Galápagos autorizó, a cuenta de ser un régimen especial, Galápagos tiene un régimen especial, autorizó para que se pueda construir, implementar, hacer instalaciones, permitir el arribo y la presencia de embarcaciones de estas plataformas marinas que hemos estado hablando. O sea, estamos hablando de no lo que puede pasar, es lo que ya está pasando. A eso si agregamos otros datos, un poco lo que yo te señalaba. Déjame subrayar un par de cositas adicionales, ¿no? Para ubicar sí. La inminencia del problema. A ver, primero hay un informe de INRED, esta organización de derechos humanos aquí en el Ecuador, que también muestra la cantidad de delitos que cometieron los militares estadounidenses desde la base de Manta, que quedaron impunes. En segundo lugar, pero que quedaron impunes no porque estaba legalmente ratificado el asunto. Quedaron impunes simplemente porque sobornaron, porque presionaron al sistema judicial ecuatoriano, primero. Segundo, porque ahora, con el Estatuto de la Fuerza, todos estos agentes militares extranjeros, que no son solamente los Estados Unidos, pueden también ser de Israel, pueden también ser británicos, quedan exentos de cualquier responsabilidad judicial, pero también sus contratistas, y esto incluye contratistas civiles, financieros, de todo, comerciales, de todo tipo. Para que nos ubiquemos de qué estamos hablando, recuérdense ustedes que en la cápsula de seguridad del expresidente Otto Sonnenholzer había 2 ciudadanos israelíes. ¿Qué hacen 2 ciudadanos israelíes en la cápsula de seguridad del vicepresidente Otto Sonnenholzer, que además vivían en el mismo edificio? Pero que además fueron denunciados por la propia pana de Otto Sonnenholzer, Paula Romo, fueron denunciados como parte de la campaña que hizo para eliminar a Otto de la carrera presidencial, ¿no es cierto? Y los denunció con el tema de toda la corrupción del manejo de los hospitales. De los hospitales. El gobierno. Cogieron preso a un par de estos, a uno de estos israelíes, y para que no diga nada, le dieron el vire en el penal al cuarto de hora. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y lo mismo que pasó, acuérdate vos, hace 40 años con Rangasit, ¿no es cierto? Toda esa situación ahora queda legalmente, o sea, está en un convenio internacional que todas esas posibilidades son impunes. Y esto, correcto, recordemos que en el caso de Afganistán, ¿no es cierto? Estos agentes militares extranjeros, esto lo dijo además el propio vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, ¿no es cierto?, que estaban involucrados en el tráfico de heroína. Bueno, eso nos da una pauta de lo que está ocurriendo, que no solamente en este gobierno, este es un modelo que se está implementando, que se está actualizando cada rato y que además viene como parte de lo que llama una especie de corporación de ya 8 años, porque a la larga lo que hizo Moreno, presidente del Ecuador, luego Lasso y el actual, están siguiendo una misma línea. Muchas de las decisiones que se han tomado últimamente sobre estos aspectos se han iniciado incluso desde el gobierno de Moreno, hace ya más de 7 años. Pero un poco veamos elementos que son importantísimos, que yo ya lo mencionaba. Yo decía, ahí hay un mapa mundial, no sé si lo están viendo, que muestra la ubicación de los 3 principales depósitos de minerales marinos. Así les llaman, nódulos polimetálicos en azul, sulfuros masivos polimetálicos o de lecho marino naranja y costras ferromanganeso ricas en cobalto amarillo. ¿Por qué les señalo? Esto ya en el 2018 fue parte de un informe científico, porque si ustedes ven, aquí no he puesto la imagen específica, donde ustedes observan, dice la palabra Discol, ahí ustedes ven en Sudamérica, es de esa línea de puntitos rojos que corresponden a Galápagos, que está señalado expresamente en el estudio científico, lo cual nos da una haciendo referencia a esos puntos naranja a los masivos polimetálicos o de lecho marino. Correcto, sulfuros masivos polimetálicos de lecho marino. ¿Por qué es importante mencionar? Cuando no son, como digo, ni tierras ni son raras. Eran raras también, entre otros factores que tú señalaste por el asunto del listado que hay de los números que están señalados ya.
Es que también eran raras porque en las décadas anteriores no eran elementos claves para la producción de armamentos y otros ámbitos de la producción que se daban a nivel mundial. Ahora esos elementos son claves para mucha elaboración, producción en las grandes industrias, no solo militares, sino en general, hasta los celulares y cosas así están vinculados a estas llamadas tierras raras. Ahora son, en ese tiempo no eran raras, pero ahora son importantes. Y además, no son tierras, son minerales también. Ahora que hablábamos del tema mineral, de este bombardeo que se dio a una zona mineral en nuestra sierra de Ecuador, nos da una pauta que el tema mineral, como ya es obvio, pero establecerlo, pero cruza mucho del control necesario del Pacífico, no solo por temas geoestratégicos, militares, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones con respecto al Pacífico y en particular vinculado a Panamá y en todo el control del Pacífico, sino está asociado también al tema del acceso a minerales importantísimos que son para el futuro de la producción del capitalismo principalmente muy determinantes. Vale señalar, porque ahí viene una especie de ironía, ustedes ven en el centro una foto que es emblemática, ustedes ven ahí una tortuga, quien está montado en esa tortuga, y cáiganse como condorito para atrás, es Lord Rothschild. ¿Quién es este señor? Este señor fue el que recibió la carta famosa que determinó la entrega por parte del Imperio Británico de lo que iba a ser todo el proyecto de incursión, ocupación militar de parte del sionismo en Palestina. Este Lord Rothschild estaba subido en esa Galápagos porque sencillamente, aparte que era medio así medio especial, porque además tenía un vínculo también especial con el Ecuador, porque este mismo personaje fue el que dio como 60.000, se supone que era $60.000, para apoyo a un banquero, al Banco de Ecuador, que fue después del Banco Lusurraga del siglo XVIII, fue el principal banco del Ecuador que estuvo en Guayaquil y que luego fue adquirido por eh, el propietario también de Diario El Telégrafo. O sea, disculpen que cruce datos porque es un poco para establecer que la historia a veces es una buena Oye, referente de cómo en el descubrir. Banco del Ecuador eran los Estrada, ¿no? Bueno, el que dirigió eso es Arrosemena, Arrocemen. el abuelo el papá de Arrosemena Tola, si no me equivoco, sí, y el bisabuelo sería de Carlos Julio Rosemena. O sea, es toda una dinastía de los de Arrosemena que se inició con el Banco de Ecuador, pero quienes terminaron también trabajando en los hechos para el que adquirió ese banco, Banco de Ecuador, o sea, dos de los más importantes bancos que tuvo el Ecuador en ese tiempo. Yo lo que Lo no sabía es interesante que que, habían fondos de los Rothschild para el Banco del Ecuador. Ese es un dato sí, buenísimo. claro, sucede que a raíz, disculpe que me extienda, porque eso vamos a asociar a lo que está pasando ahorita, no crean que es un disparo al aire, porque sucede que hubo el gran incendio en Guayaquil. Ese gran incendio derivó en la crisis de mayoría sectores económicos de Guayaquil. Entre esos se incendiaron también bancos, o sea, los de edificios, y con eso se perdió mucho, aparte de que muchos clientes que eran parte de los bancos entraron en crisis. Entonces, la banca también entró en una situación de crisis. Y este Lord Rothschild apoyó a este banco, al Banco de Ecuador, para que no quiebre, y lo apoyó con $60.000 en ese tiempo, bastantísima plata. Esos son datos objetivos que están en datos específicos. Lo interesante es que este banco es parte de la dinámica de la famosa confrontación que derivó en el famoso 15 de noviembre de 1922. Bueno, es una historia, no es el momento para estarlo hablando, lo vamos a hablar en la próxima ocasión, pero es este mismo personaje quien de una u otra manera, no el personaje, sino la banca Rothschild en nuestros países y en particular en lo que estamos viviendo ahora, está muy vinculado, porque una de las visitas más importantes que hizo Noboa a París fue precisamente a uno de los descendientes de este Rothschild, fue a la banca Rothschild, aparte que está en la economía del Ecuador y tú lo conoces seguramente bien. A eso se agrega, cuando tú mencionabas a la vicepresidenta, a la canciller, perdón, evidentemente sus vínculos están precisamente con estos personajes que son el sustento del sionismo a nivel internacional desde el punto de vista financiero. Me explico mejor. O sea, Rothschild son parte de los gázaros que han controlado parte de la economía de Europa y a través de eso, de a nivel mundial,
y está asociado también a esa dinámica militarista que existe a nivel mundial. Porque la guerra, como hemos dicho anteriormente, es el mejor negocio. O sea, hacer las guerras es el sustento para la generación de una economía en expansión y para además controlar y hacer mayores monopolios. Entonces, lo que estamos viviendo ahora, eso en términos, claro, estamos haciendo muy bien resumidamente, es una concepción de la guerra vinculado al desarrollo del gran capital. Y para un poco concluir este episodio, porque me parece interesante, es que en cambio en los analistas, muchos, están ahora analizando lo que está pasando, disculpen que como que me estoy pasando del tema, porque hay análisis que están haciendo de los riesgos de confrontaciones nucleares, incluso de analistas de Europa, hay la Coalición Internacional por la Paz y otros organismos, por estas divergencias que se están dando entre Rusia y Estados Unidos, y eso sí es más o menos público y conocido. Y las posibilidades remotas seguramente, pero posibilidades de que pueda haber una confrontación nuclear. Y estos gráficos demuestran de cómo está calculado lo que pasaría en Alemania, en Berlín en particular. Pero que les digo esto porque es una especie de mensaje a García, como se diría. Mientras acá estamos metidos de cabeza en los temas internos, por decirlo así, y sucede que el entorno nuestro, y esto es lo que estamos analizando justo sobre el tema de lo que está pasando en Venezuela, es como que no es con nosotros. Y nosotros estamos metidos en muchos temas importantísimos, por supuesto, pero como que aquí nos encerramos y nos perdemos de vista que lo que está pasando afuera es también parte de la dinámica que está pasando adentro. Entonces, ese es un poco una especie de mensaje de tener en cuenta lo internacional vinculado a nuestros propios procesos locales y regionales. Sigue, man. Está muy interesante. Sigamos. Muy bien. Bueno, y seguimos con este tema de lo internacional vinculado a dónde apunta esta plataforma marina, porque evidentemente, habíamos señalado, está muy vinculado a esta especie de triángulo de seguridad en el Pacífico para contener a China, o sea, mejor dicho, eso lo hemos tratado quizás en otros momentos, porque efectivamente el comercio mundial, como ya se ha señalado, está íntimamente relacionado, vinculado y en la medida que pasan los años con mayor dimensión en lo que pasa en el Océano Pacífico. Y ahí un poco está el famoso puerto de Chancay, uno de los mayores puertos que hay a nivel mundial, financiados por la República China y también con ciertos niveles de administración. Pero esto de aquí vulnera los intereses norteamericanos y de los países de Europa, porque vincula toda la franja de la seda, lo que está construyéndose a través de China a nivel mundial, porque vincula el puerto de aguas profundas de Chancay con los puertos también del Brasil, que nos dice que esto es la dinámica futura de la economía mundial vinculado al mercado internacional, donde el Pacífico es determinante. Y ahí la importancia del Océano Pacífico y la importancia también de Galápagos. Entonces, con eso queremos precisar que lo que se está dando contra Venezuela, contra Colombia y quizás contra otros países, es no solo un ataque a Latinoamérica, es un ataque a la dimensión latinoamericana en función de controlar territorios y mares en la perspectiva de tener un dominio general a cuenta de contrarrestar la incidencia que China y otros países pueden tener, Rusia también, pueden tener sobre la región y un poco vulnerar los intereses económicos, principalmente de Estados Unidos. O sea, ahora es más evidente con lo que está pasando en Venezuela respecto a la presencia de esta plataforma marina militar, que esto viene en forma determinante no solo sobre Caribe, porque no nos va a sorprender que desde Galápagos se genere una nueva plataforma marina militar, no solo con respecto a Colombia, sino con respecto a toda Sudamérica. O sea, eso nos convierte a nosotros en un punto objetivo, incluso militar, en un riesgo de ataques, por decirlo así. O sea, es riesgoso que tengamos una isla, lo más hermoso que puede tener nuestro pueblo con respecto al tema de los derechos de naturaleza y el tema de los ecosistemas, y sucede que puede en los hechos generar nuestro mayor riesgo. Entonces, nos pone sobre aviso la necesidad de tener una línea correcta. Y yo quisiera un poco destacar, porque muchos dudan de que aquí haya de por medio el tema de China, pero Andrés Arauz, que fue candidato a presidente en Ecuador,
Él dice textualmente, eso es para no dejen mentir, como quien dice, él dice textualmente, necesitan esa base para la tercera guerra mundial contra China. O sea, eso es lo que está diciendo el propio Andrés Dagora, que es un economista muy avanzado, tú lo conoces muy bien también, que es parte de este control del Pacífico. Entonces nos da una pauta de que Galápagos durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente por las mismas razones, también fue una base militar, donde se generó control sobre el Océano Pacífico. Entonces, y esto del tema narcotráfico, o sea, no descartamos que pueda haber algo de eso, pero queremos destacar que en esencia el problema va por estos campos de confrontación de intereses. Ponte por favor la cámara un poquito más centrado, mano, estás un poquito más de abajo la cámara y más, está muy bien, más de abajo, más de abajo. Ahí, No, estás demasiado lejos más bien, moviste la cámara, ya, ahí, ahí está mejor. ok. Solamente quisiera yo apoyar a este tema con el hecho de que los Estados Unidos tienen un despliegue de una infraestructura militar a nivel mundial, la más grande que en toda la historia del mundo, ¿no? Es decir, oficialmente son 867 bases militares, pero en realidad dos analistas de la CIA, el uno todavía vive, ambos académicos, Alfred McCoy todavía vive, y el otro era Chalmers Johnson, mostraban y daban la lista de que eran más de 1000, ¿no? Coincidían en que eran más de 1000. No coincidían en el número exacto, pero eran más de 1000 en ambos casos. Analistas latinoamericanos como Mónica Brugman, viuda del conocido y querido Teotonio dos Santos, señalaba que en el caso de Perú habían bases peruanas formalmente, que en realidad eran bases de los Estados Unidos, con todo el costo asumido por el Perú y con el personal militar de Perú trabajando a órdenes de los Estados Unidos, lo cual hacía que la cosa sea todavía peor. Es decir, que el número de bases militares efectivas controladas por los Estados Unidos es mucho mayor que el millar que estábamos haciendo referencia. Ahora, ¿cuál es el problema? Esas bases militares están ubicadas para proyectar el poder geopolítico de los Estados Unidos, pero también para proteger las rutas comerciales, es decir, los flujos logísticos marítimos sobre todo, que antes eran absolutamente funcionales al dominio que tenían los Estados Unidos sobre el comercio mundial y sobre la manufactura. Pero ahora que los Estados Unidos han perdido ese control y que ahora el grueso de la logística tiene que ver con China, esas bases militares parece ser que piensan ser refuncionalizadas como centros de piratería. Entonces lo que dicen es, a ver, miren, nosotros nos hicimos cargo de ser los policías del mundo mientras nos convenía, pero ahora ¿por qué lo vamos a hacer gratis? Entonces lo que van a decir es nos desentendemos, y una prueba de eso es, porque lo mismo sucedió antes de los Estados Unidos cumplían ese papel los británicos, y los británicos lo que hicieron es combinar esta situación del control formal de los mares con la piratería abierta y con los corsarios, ¿no? Los corsarios eran los que tenían licencia de parte del rey, de la reina de Inglaterra, para atacar de manera ilegal, para atacar a los navíos, por ejemplo, españoles. Los piratas hacían lo mismo, pero eran encubiertos, entonces no tenían la protección legal del gobierno inglés. Entonces, miren, y las Galápagos, sobre todo la isla Tortuga, legendaria, ¿no? Con el tema de la protección de los piratas. Entonces, ¿cuál es el problema? Y esto ya lo ensayaron en Djibouti, ¿no? Hay una película con Tom Hanks al respecto. La piratería vuelve a aparecer justamente con la misma cobertura, es decir, aparece como que fuese una situación de algunos extremistas, de algunos grupos desafados, ¿no es cierto? Que hacen, pero es evidente que en las actuales condiciones, vean ustedes Google Maps, ¿no es cierto? Vean ustedes las fotografías de Google, van a darse cuenta de que es imposible con los niveles de control de imagen que se tiene ahorita, el que puedan operar estas acciones piratas, ¿no es cierto?, sin el respaldo de quienes controlan los mares, quienes controlan la situación. Entonces, ¿cuál es el problema con el caso de las Galápagos? Es que puede ser, ¿no es cierto?, o que formalmente se establece este control o que se utiliza de manera subrepticia esa presencia como un mecanismo para
lesionar, digamos, igual que lo hicieron los británicos con el comercio, con el control español en el tráfico entre España, entre la península ibérica y las Américas, ¿no es cierto? Asimismo, el estorbar el comercio entre el puerto de Chancay y Asia. O es para mí, ni como ni dejo comer, ¿no? Correcto. Bueno, y eso nos va dando una sensación un poco preocupante, porque estos modelos de injerencia y de incidencia no solamente quedan en el campo estrictamente de lo militar, sino está asociado en el campo jurídico, constitucional y otros. Más aún, este estatuto de las fuerzas y este acuerdo que hubo entre Ecuador y Estados Unidos establece, tú ya lo has explicado, una inmunidad, por no decir una impunidad, de todos los, no solo los militares estadounidenses y las acciones que puedan hacer, sino incluso también los contratistas, los civiles, de cualquier parte que sea, sino es casi exactamente igual a lo que ya se hizo en el Perú. O sea, en el Perú también el gobierno, que ahora ya fue sacada de la presidencia, pero igual ese gobierno y los anteriores facilitaron las mismas resoluciones cuasi de inmunidad y impunidad para la presencia de fuerzas militares norteamericanas. O sea, estamos viviendo un proceso de generalización de una especie de normativas que van normalizando en todos nuestros países, principalmente en Sudamérica, el rol que va a tener y está empezando a tener firmemente los Estados Unidos. O sea, yo he dicho esto, no es que seamos del puerto, como se dice, como saben decir, el jardín de atrás, o quiero decir, sin esto, nos están convirtiendo en el jardín de al frente de este gran nivel de constitución, de un control sobre todo un territorio. A ese elemento se agrega algo que me parece importante, que la incidencia sobre los modelos económicos que se van implementando en nuestros países, sobre los modelos vinculados al tema de la seguridad, sobre los modelos de rol de las Fuerzas Armadas, están siendo asimilados en varios países. Va a pasar seguramente ahora en Bolivia, a raíz del cambio de gobierno, con la incidencia y la presencia ya de la derecha y ultraderecha. Está pasando en Argentina. Vamos a ver qué pasa exactamente en el caso del Perú, pero evidentemente en el caso de Colombia es un elemento sumamente preocupante, porque ahí tienen 9 bases militares de las que tú ya has señalado. La pregunta de fondo es, ¿qué hará Petro como presidente de Colombia con respecto al tema de las bases militares norteamericanas? Porque si toma una decisión de que pueda un poco afectar los intereses de los Estados Unidos, eso implica una confrontación posiblemente con las Fuerzas Armadas colombianas. Quizás es una de las razones por las cuales no hay una decisión en firme. Entonces tenemos yo diría que el tema de las Fuerzas Armadas en nuestro continente están entre la soberanía o dejarse asumir, tener un direccionamiento de una fuerza extranjera. Entonces, eso deriva en confrontaciones lacayos, internas. a ver, digámoslo claramente, Fernando, las Fuerzas Armadas de América Latina están en un dilema existencial. O se comprometen con la paz y la seguridad de sus pueblos, de los cuales nacieron y a quienes se deben y quienes les pagan, o se convierten en lacayos y fuerzas de ocupación de un imperio en declive. Eso es una afirmación que te da una pauta de la dimensión de lo que se está viviendo. O sea, la estructura del poder político actual en nuestros países está muy asociado a la estructura del poder que yo le llamaría político-militar. Por lo cual, cualquier país que se coloque a través de una incidencia de sectores de la derecha en esta línea de lacayos, como tú bien señalas, implica que ponen en riesgo su propia soberanía y su propia seguridad nacional. Supongamos, nosotros ya como Ecuador vivimos situaciones críticas con respecto a la Amazonía, con respecto a lo que fue la famosa, lo que fue el acuerdo de Río de Janeiro, que perdimos, como se dice, la mitad del territorio ecuatoriano, en donde estuvo asociado al rol que tuvo Estados Unidos y otros países con respecto a ese acuerdo, pero en donde a la larga incidió. Pero hay que imaginarse que si las Fuerzas Armadas no están cohesionadas internamente y se ven arriesgarse a perder su relación con la población, porque la va a ver como parte de un proceso que es de extranjero.
O sea, van a perder credibilidad, van a perder realmente un nivel de presencia con respecto a la población. Ahora ya la están perdiendo por todos los hechos que se han dado en Ecuador. Y eso, desde el punto de vista de la seguridad nacional, incluso, unas Fuerzas Armadas que no están posesionadas positivamente entre la opinión pública en caso de circunstancias críticas, efectivamente ponen en riesgo la seguridad nacional. Entonces vemos que hay ya un efecto preocupante. La necesidad de la soberanía no es un tema solamente ético, emocional, patriótico, es un tema de seguridad del propio pueblo y del propio país, porque si no puede haber hasta balcanización de nuestros territorios, que es un elemento que ha sido muy común en otros países. Cuando se pierde ese concepto interno de ser homogéneo, de estar integrado, de tener respeto, de tener integridad, soberanía y patria, cuando se pierde, lo que deriva eso es en luchas internas, guerras civiles y lastimosamente lo que se ha dado mucho en Europa, parte incluso en Para nuestra África, audiencia, Arabia. déjame subrayo esto que es muy importante lo que estás mencionando, los riesgos inmediatos, ¿no? O sea, en la agenda imperial ha sido además una tecnología de milenios dividir para reinar. Y esto de que puede en cualquier momento florecer y prosperar algo impensable, como es la fragmentación de un estado chiquito como el Ecuador, pues en 5 minutos, cualquier bronca, entre la Tacunga y Ambato, entre Ambato y Riobamba, entre Cañari y Azogues, entre Cañari y Azuay, o entre Quito y Guayaquil, o entre Cuenca y Loja, cualquier momento es posible inventarse un conflicto y convertir eso en una cuestión fratricida. Recordemos, Fernando, que hace 25 años en Guayaquil se movilizó a más de 1 millón de personas, la manifestación más grande de toda la historia del país, en la marcha de los Crespones Negros, encabezada por Nebot, Febres Cordero, los Aspiazu Seminarios, todos los banqueros, ¿no es cierto?, para pedir armas para enfrentarse a Quito. Acordémonos que se pedía visa para que los ecuatorianos entren con visa a Guayaquil. Entonces, miren, muy rápidamente, eso felizmente, ¿no es cierto?, no les alcanzó el tiempo y los bancos se les cayeron antes de tiempo. Lo que en realidad lo que querían es generar en la trifulca, ¿no?, en la bronca, hacer agualodo de toda la corrupción e incompetencia que habían hecho con los bancos. Entonces ahí operaron intelectuales, tontos útiles, desprevenidos, todo tipo de cosas. Lo cierto es que se dio. Lo importante es ubicar que esto no vuelva a suceder, que no vuelvan a prender, ¿no es cierto?, la chispa del odio en el territorio nacional, porque esto, aunque ustedes no lo crean, sobre todo los más jóvenes, esto es parte de los manuales de una tecnología que la han venido perfeccionando las oligarquías, los imperios durante muchísimo tiempo. No faltarán los tontos útiles, no faltarán los trasnochados, ¿no es cierto?, que no se den cuenta lo que están haciendo. Lo cierto es que con 4 que saben cuál es la agenda, hay 1000 que pueden ser manipulados para movilizar a millones. Así es que este punto que vos mencionas hay que insistirlo, porque además lo mismo que pasa en el Ecuador, ¿no es cierto?, van a hacerlo en Bolivia cuando haga falta con el tema de Santa Cruz, con el tema de Tarija, en Venezuela con el tema de Zulia, en todas partes. Cualquier conflicto es bueno, además de los conflictos fronterizos, además de conflictos étnicos. Cualquier conflicto es bueno, ¿no es cierto?, porque siempre a río revuelto, ganancia de pecadores. Bueno, y lastimosamente hay ejemplos muy recientes de lo que está pasando en Siria. O sea, ya se está balcanizando. O sea, por lo pronto ya, obviamente, como no era de esperarse, ya, obviamente, Israel ya se tomó la altura del Golán y ahora es supuestamente ya aceptado por Estados Unidos, por lo tanto, casi ya posesionado de un territorio originalmente que es de Siria. No, y Y ahora se está cambian. ahorita cerca de Damasco, es decir, ha avanzado muchísimo más Claro, que las alturas de o Golán. sea, Bueno, y están lo mismo pasó en Libia, ¿no? correcto en Libia. Antes Acordémonos fue cuánta gente de izquierda decía, ah, no, pero es que Gaddafi era impresentable, bien hechito, bien hechito. Y ahora, ¿qué dirán? Pues de lo que hay ventas hasta por internet de esclavos. así es una locura. Y mira, mira que tú bien señalas, porque ahora estamos viviendo una situación, esperemos que no se llegue a eso de extremo, porque han montado desde años atrás el tema de demonizar
a Chávez, en el caso de Venezuela, y ahora a Maduro. Y eso ha creado en la izquierda, sectores de izquierda, no digamos sector de derecha, una especie de animadversión, o sea, crítica, a cuenta de que han montado una figura con respecto a Chávez y ahora con Maduro, y sucede que eso abona a una posible intervención militar contra Venezuela. Porque una forma el que es neutral cuando hay estas confrontaciones, el que es neutral está trabajando y haciéndole el favor al que ofende, agrede y termina matando gente. O sea, ahorita ser neutral con respecto a Venezuela, no digamos el caso de Colombia, es prácticamente dar en bandeja de plata que hagan lo que les dé la gana contra Venezuela. Tantos intelectuales progresistas de Ecuador, de América Latina, que indignados denunciaban la dictadura de Maduro y que decían que había habido fraude en las elecciones y que no aceptaban el hecho de que Maduro presentó las urnas ante la Corte Constitucional o ante la Corte Suprema de Justicia, no recuerdo el nombre. Aquí en el Ecuador no tardaron ni minutos en reconocer unas elecciones fraudulentas como las de la segunda vuelta en contra de Luisa González, cuando estadísticamente es prácticamente imposible que esas cifras sean reales. ¿Por qué por lo menos no se pidió, ¿por qué por lo menos no se pidió, no es cierto, que el gobierno del Ecuador haga lo mismo que hizo Maduro en Venezuela, que presente las cosas ante la Corte Constitucional, que se abran las urnas? ¿Por qué no lo hizo la Corte Constitucional, la Corte Electoral? ¿Por qué no hicieron un mínimo? Ni una mesa se abrió. Acuérdense que en la época, cuando fue el tongo entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso, ¿no es cierto?, se hablaron de algunas mesas, ¿no? Y a la final no trascendió el asunto, pero públicamente se pidió que se revisen esas mesas. Ahora nada. Correcto. Ajá. Bueno, y mira tú, yo hago énfasis porque hasta es medio surrealista cuando habla con compañeros cercanos de algunos de mucho intelecto, supuestamente están preocupados y en lo de hecho tratan de ser anónimos en cuanto a decir abiertamente que se está con Venezuela, a cuenta de que, tienen recelo y miedo, bueno, explicable, porque quien está con Venezuela está con el cartel de los soles, con el cartel de Aragua. O sea, han montado, la propaganda. ¿Qué dirá la revista People? Si es que además, claro. O sea, miren, y es preocupante porque si no hay una expresión real desde los propios pueblos, bueno, en el mejor de los casos, de los intelectuales, de los analistas, para que digan, oiga, lo que está pasando en Venezuela nos va a afectar a nosotros y están atacando al pueblo. Entonces, pero si no hay una posición en firme, y no se quiere poner la cara, bueno, seguirán preocupados por las elecciones que pueden haber en el Ecuador, a cuenta que se puede perder supuestamente la cuestión de la consulta que se va a dar en Ecuador con respecto entre otras, sobre el tema de las bases militares. Pero realmente para mi criterio, y a mí sí me preocupa, de que quienes deberían poner voz son los dirigentes de los partidos políticos, los dirigentes de las organizaciones sociales, porque lo que se está dando contra Venezuela y ahora se viene ya contra Colombia, de algún momento u otro fortalece las tendencias ultraderechistas, militaristas, violentistas en nuestro propio país. Entonces, si no sabemos poner las puntos... Y para aquellos que dicen, es que lo que pasa es que todas estas cuestiones tremendistas lo que hacen es bajarnos la moral, mira, es todo lo contrario. El denunciar estas cosas previene que sucedan. O sea, el denunciar que hubo un fraude hubiese evitado, ¿no es cierto? Mira, de hecho, acuérdate que en el momento en que Luisa González denunció que hubo fraude, ese momento el gobierno renunció a convocar a la Asamblea Constituyente. Es como se desinfló la posición de Luisa González, que el gobierno retoma meses después del tema. Entonces yo creo que es importante ubicar que también, por ejemplo, los atentados de falsa bandera, como el tema del asesinato de Fernando Villavicencio, si se denunciara lo suficiente y no estuviésemos preocupados de que nos digan, es que es teoría de la conspiración, se puede evitar la cosa. De hecho, en el momento en que nosotros lo hicimos, hay un programa con Amador Castillo, la víspera, una semana antes del asesinato de Villavicencio, en el que hablamos que iba a haber esto llaman en Estados Unidos en la jerga política, se llama el October Surprise, porque son las sorpresas que vienen antes de noviembre. Amador Castillo, consultor político venezolano,
muy cercano a Jaime Durán Barba, reconocía que habían los October Surprise, pero decía, no, aquí en el Ecuador eso no va a pasar, es un país muy chiquito, ya están cerca de las elecciones, ¡pum! Hubo el atentado contra Villavicencio y ahora está inculpado José Serrano, imagínate. Entonces, cualquier cosa puede pasar, pero el haberlo denunciado, el hecho de que hasta Rafael Correa denunció que hubo atentados de falsa bandera, ha evitado que hayan más atentados de falsa bandera, hasta que otra vez pasó en estas movilizaciones. Justamente tuvimos una entrevista, yo les recomiendo a nuestra audiencia que vean una entrevista con Karina Palacios, una psicoterapeuta junguiana, que el día lunes conversábamos justamente de que como se le estaba yendo de las manos el tema de las movilizaciones al gobierno, podían haber los atentados de falsa bandera, ¡pum!, pasó lo de Guayaquil. Y también mencionamos que por haber denunciado que el disparar bombas lacrimógenas a los ojos no era ningún accidente, porque esa es la tecnología sionista en contra de la población palestina. Esa fue la acción de la policía colombiana en octubre del 2019, de la policía chilena en octubre del 2019, de la policía ecuatoriana en octubre del 2019. Por haberlo denunciado, dejaron de utilizar esa tecnología. Pero como se callaron, nos hemos callado durante algún tiempo, nuevamente dispararon a la cara de la gente y nuevamente sacaron ojos en estas movilizaciones. Entonces yo creo que es importante el que se mencionen estas cosas, porque denunciarlo, compañeras, compañeros, es prevenir. Es parte de la lucha, de la resistencia en contra de esta agenda de manipulación psicológica, de manipulación política, porque en cualquier momento, insisto, estas tecnologías las vienen perfeccionando durante no décadas, siglos. En cualquier momento el país puede ser presa de este tipo de manipulaciones. Bueno, mira, yo como el tiempo se está ya por terminar, creo, no, y considerando que el tiempo quizás sí nos permita, sí quisiera un poco lo que yo considero nos da una pauta de cuál es la estrategia a seguir a futuro, o en lo presente, en lo inmediato, aparte de denunciar y ubicar claramente las cosas que están pasando. Y digo esto porque hay que tener una línea de análisis que considere algunos de estos aspectos para ver el estado real de situación en el momento presente y los futuros. Decía yo, o sea, el equilibrio estratégico militar se refiere a que la única forma de parar esta dimensión militarista, yo diría incluso de tipo sionista contra nuestros pueblos, de que haya un equilibrio estratégico militar. Por eso es importante la decisión que ha tomado Rusia e incluso China en defender al gobierno y al Estado venezolano ante cualquier circunstancia que se vengan con respecto a esta incursión militar. Claro, no implica una confrontación militar, pero es una voluntad de apoyo que de una u otra manera incide sobre este equilibrio de fuerza a nivel mundial, en donde en el caso de Venezuela es súper importante, porque puede haber todas las leyes, todas las normas que se están respetando y demostrar que va contra viola todos los estatutos de Internet, todo puede ser cierto, pero a final de cuentas, un gobierno como el de Trump y los que han estado en Estados Unidos, lo que responde realmente a final de cuentas es cuando hay un contrapeso político-militar. Ese es un elemento. Cuando se habla de algo de lo que hablábamos anteriormente, cuando yo señalo que tiene que haber una cohesión del frente soberano, estamos hablando de que, a mi criterio, si no hay una cohesión del frente interno, como decía Mao, si no hay una consolidación del frente interno, es difícil enfrentar a lo que puede venirse de enemigos externos. ¿Qué significa esta cohesión? A mi forma de entender, el frente soberano es lograr luchar contra aquellos compañeros u organizaciones que no se ponen los pantalones o no se ponen en una posición correcta y debilitan internamente nuestra convicción de la necesidad de saber luchar y defender. O sea, más allá de los enemigos ciertos, la derecha, la ultraderecha, pero los enemigos internos a la larga son realmente aquellos que están o neutralizados o son muy analistas y no asumen posición. O sea, cuando hay esta especie de desequilibrio con respecto de quién ataca y quién se defiende, o sea, nosotros somos los pueblos que estamos siendo atacados y con respecto a tremenda fuerza que es los Estados Unidos y otras fuerzas, o sea, ser neutral es casi estar con el enemigo, como se dice, y eso es súper importante. Igual, el tema de la ofensiva mundial de pueblos, es un ejemplo más allá de la explicación, lo que hizo los pueblos de Europa con respecto a Palestina.
una de las razones por las cuales se derivó en estado actual un poco de contención de la guerra, del genocidio y el ingreso de ayuda humanitaria hacia Palestina, es porque los pueblos de Europa se movilizaron por millones. O sea, eso determinó, como dije en algún momento, de que las autoridades de Europa, los líderes, los presidentes tenían que escoger en seguir apoyando votos, por decir, o tener que perder votos, y estaban perdiendo votos. O sea, la ofensiva mundial de pueblos, llamemos así, la solidaridad internacional es determinante. Igual, el tema que yo digo sobre el tema de la economía equilibrada de bloques y mercados. O sea, no aspiramos, ninguno de nosotros creo que haya una confrontación China con Estados Unidos, porque llevará a una situación mundial altamente crítica, o Estados Unidos con Rusia. Pero sí tenemos que promover un equilibrio de los mercados, de los bloques económicos, y en eso el rol de los BRICS es determinante para hacer ese equilibrio. Igual manera, sobre la disputa de la hegemonía ideológica, está asociado el tema de la guerra cognitiva, de lo falso positivo, de toda esta dimensión de construir verdades falsas, yo diría, pero eso implica, como estamos haciendo con este tipo de programas, un poco luchar para que la verdad sea cierta, sea la que realmente prime, y no esas verdades construidas. Pero esa es otra disputa que hay que saberlas llevar adelante. O sea, y en otros aspectos, no quisiera alargarme más en esto, pero a la larga, esto, buscar la paz, no debe ser una palabra así dicha que parece muy religiosamente planteada. O es soberana o no es paz. O es justa o no es paz. O sea, la única paz realmente que debemos, yo creo, en todos nuestros países, y en el caso de Palestina, que es muy determinante, tiene que ser soberana, o sea, el respeto a la soberanía de los países y de los pueblos, y debe ser justa, o sea, debe ser una relación en donde haya, como dicen los chinos, gana y gana. O sea, que las partes ganen de por sí. Ese es un poco el concepto que me ha atrevido un poco a ampliarme, porque hay que tener un norte, y el norte se hace en base de clara de estrategia. Y sobre esto podemos incluso evaluar qué está pasando ahora. Claro, cuando vemos esto y trazamos de estas denunciados con lo que está pasando ahora, no hay, o sea, el tema de hegemonía ideológica la estamos disputando, creo, muy débilmente, en el caso del Ecuador incluso, de la cohesión del frente soberano interno, el frente, digamos, interno nuestro, de los sectores de izquierda, progresista, humanista, estamos muy debilitados. O sea, lo que quiero decir, que haya ofensiva mundial de pueblos, en el caso de Palestina sí, pero en otros casos quizás no es lo suficiente. Y esto nos da una pauta de que el concepto, el análisis de las situaciones del mundo, que pueden estar vinculados a cada uno de los países, tiene que tener un norte basado en una estrategia que nos permita evaluar en qué estado real estamos para poder avanzar hacia la paz soberana y justa. Es un poco lo que quisiera un poco aportar a este programa. Yo creo que es muy pertinente esta proyección conceptual que estás haciendo para cerrar tu exposición, porque nos permite entender que, como bien mencionabas, nada de lo que estamos hablando está lejos. O sea, hay una vinculación directa de los procesos globales con lo que está sucediendo aquí en nuestro país. Y no entender eso es estar, como dicen por acá en la sierra, estar fuera del pilche, para no ser más gráficos. Así que me parece que esta vinculación tiene como eje fundamental la reorganización, la reestructuración del poder imperial de los Estados Unidos. Es evidente que están en un proceso de reacomodo en el que el patio trasero se convierte en una nueva prioridad, en una prioridad en la que no tienen para ofrecer lo que tenían, qué sé yo, en la época de Roosevelt, ¿no? Con el New Deal, o en la época de Kennedy con la Alianza para el Progreso, la industrialización por sustitución de importaciones, o en la época de Carter con la cuestión de los derechos humanos o el retorno democrático. No. Ahorita no tienen nada de eso para ofrecer. Aquí lo que realmente tienen los Estados Unidos es más especulación, más deuda externa, más lavado, desregulación financiera, con todo lo que eso implica en términos de lavado, con su vinculación con las offshore, con la fuga de capitales, con su vinculación con el tema del narcotráfico, ¿no es cierto? Y todo el tema militar. ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos ofrecen? Entonces, yo creo que es indispensable aquí, insisto, no se trata de izquierdas, derechas, gobiernos, oposiciones, se trata de un análisis objetivo de lo que está sucediendo.
a ojos vista, ¿no es cierto? Hay un proceso desesperado dentro de los Estados Unidos, y no solamente es Trump, por rearmar su control sobre América Latina. ¿Qué nos toca como países? No, no, insisto, no como izquierda, ¿qué nos toca como países? Por eso es que este humanismo cultural y esta economía equilibrada de los bloques y del mercado deberían ser elementos fundamentales para un debate nacional. No sé si quisieras cerrar estas consideraciones tan importantes, Fernando, con unas palabras finales para cerrar la reunión. ¿Cómo no? Bien, me parece un aporte el programa tuyo y de muchos compañeros y compañeras, porque están poniendo los puntos sobre la I. Ese es un elemento y un reconocimiento al trabajo tuyo y de muchos Muchas gracias. compañeros y compañeras. Y lo segundo que me parece importante, esto de la llamada, siempre de los intelectuales orgánicos que decía Gramsci, que no se refería a las personas, porque algunos de intelectuales lo tomaron como una dimensión del individuo. No, es un hecho colectivo, un hecho vinculado al rol que tienen organizaciones, colectivos, grupos, para poder constituir lo que yo he llamado el lograr esta especie de disputa de hegemonía ideológica. Ahora se habla mucho de la guerra cognitiva y otros términos un poco complicados de comprender quizás, pero esto es determinante, porque la victoria, miren, eso es para cerrar, la victoria de Milei en Argentina y la victoria de acá de Noboa y esperemos que eso no ocurra con la consulta popular, es una victoria del manejo espectacular de la estrategia comunicacional, cognitiva, imágenes, frases, y esto nos da una pauta que si no se lucha también en ese campo, aunque en acciones sean determinantes, sean importantes, realmente si no se lucha en el campo del manejo real de la información, del conocimiento, de todos estos niveles de información que existen ahora, podemos estar perdiendo nuevamente. Entonces, el mensaje es, tenemos que tener también una disputa de la economía ideológica urgente para asegurar victorias y no nuevas derrotas. Con eso cerramos. Muchísimas gracias, Fernando, y estamos modestamente aquí a las órdenes. Un gran abrazo. Gracias, igual.